puedan ingresarse, a pesar que está de enviarles un mensaje por el grupo de WhatsApp, está de enviarles a los compañeros para que se ingresen de esta manera, ¿sí? Ya, que se ingresen nomás. No sé si tienen ellos señal. Ahorita no sé si los compañeros... Les voy a poner que puedan ingresar, aunque sea al aula virtual, ya. Sí, porque como tú me comentabas, Carlos, la compañera manifiesta que ahorita se le ha ido el internet, entonces ya estamos, contesté un mensaje para que puedan ingresar. Bien, entonces continuemos, chicos. Bien. La última, esta es la tercera clase de química, entonces vamos a rápidamente afianzar sobre lo que es los estados de la materia. Habíamos visto, les voy a compartir verán, ahorita les voy a compartir una ventanita, ¿sí? Vamos a recordar rápidamente los estados de la materia. Verán, en esta imagen que he compartido aquí, tenemos los tres estados, ¿sí? Sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿de acuerdo? Ya. Los tres estados de la materia, eh, en este caso es el ejemplo de una sustancia. Ustedes conocen como el agua, ¿no es cierto? Ya. Entonces, del estado sólido, para llegar al estado líquido, ¿sí? Lo que necesitamos nosotros aquí es una fuente de... veamos si se me hace con este color. Necesito cambiarle de color. Bien, aquí lo que necesitamos nosotros es una fuente de calor, ¿sí? Si nosotros aplicamos aquí calor, nosotros aplicamos calor, entonces las moléculas que están un poco más pegaditas se empiezan a separar y por eso se hace la fase líquida, ¿ya? Eso le expliqué yo en la primera clase, ¿recuerda? Ya. De igual manera, si es que yo aplico calor en esta parte de aquí, es lo que cuando se pone a calentar el agua, ¿qué sucede si yo aplico aquí calor? Si yo aplico este triangulito que estoy haciendo, significa calor, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos de aquí el estado gaseoso, o sea, aquí gaseoso es, si es que yo le quitara esta parte del recipiente, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Más o menos se escaparía así como estas imágenes que estoy haciéndoles así, es como el vapor, ¿verdad? Ya el vapor se disiparía, ¿no? Cuando ustedes ven en una ollita el agua hirviendo, el humo, ¿no es cierto? Es el vapor, ya. Entonces las moléculas se encuentran más separadas, como puedo verlo acá, ya. Entonces, hay tres formas como pueden estar las moléculas, ¿de acuerdo? Estas tres formas como pueden estar las moléculas se debe... ya sé qué pasó aquí. Tenemos un rato, no guardar. Listo. Bien, las tres moléculas, los tres estados, como ustedes vieron, son diferentes.
cada sustancia, por ejemplo, no puedo decir lo mismo que es arena, que es madera, que es lo mismo que la madera, lo mismo el metal, ¿verdad? Las sustancias son diferentes y están en diferentes formas. Algunas están en la naturaleza, se encuentran en sólido, otros se encuentran en forma líquida y otros se encuentran en forma gaseosa. ¿De acuerdo? Voy a habilitarle la pizarra digital. Ya. Entonces, por ejemplo, quiero que ustedes me digan qué sustancias ustedes conocen que están en forma sólida. Eh, o qué sustancias, por ejemplo, en la naturaleza se encuentran en forma líquida y también qué sustancias se encuentran en forma de gas o en forma gaseosa. No sé si alguno de ustedes me puede compartir un ejemplo. Digamos, a ver, compañero. A ver, por ejemplo, Ariana, no sé, ¿qué sustancia se te ocurre que puede estar en estado sólido? Dime algún ejemplo, por favor. Mm, Ariana, Zuleya, listo, perfecto, listo. Sí, estado sólido, podríamos también hablarle, no sé, el azúcar, ¿qué más podemos poner? Azúcar, sal, la harina, ¿no es cierto? Harina, café, granos de café podríamos decir, ¿no? Los granos de café, o café en polvo, ¿no es cierto? Puedo decir cocoa en polvo, etcétera. Ya, estas son sustancias que están en forma sólida. ¿Listo? Unas sustancias que se encuentren, en cambio, en forma líquida. No sé si nos puedes ayudar, por favor, el señor Carlos. Carlos Villagómez, ¿me puedes dar unos ejemplos de sustancias que se encuentren en estado líquido? Eh, el agua, Ya, el agua, ¿no es cierto? El agua. Vamos a decir el agua común, el agua mineral, el agua hervida. Ya. El vino, ¿no es cierto? Cerveza. Hablando de bebidas alcohólicas. La leche, ¿sí? Y por ejemplo, si tienes por ahí jugo de alguna fruta, ¿no El es cierto? aceite, tal vez. Exacto, el aceite, ya, genial. Sí, entonces estas sustancias se encuentran en forma líquida, ¿no es cierto? Y en forma gaseosa, otro ejemplo de sustancias que estén en forma gaseosa, por ejemplo, el GLP. ¿Se acuerdan qué era el GLP? Era el GLP según la última clase, muchachos. Gas licuado de petróleo. Eso. Lo que nosotros comúnmente lo conocemos como gas doméstico. Yo les hacía la referencia de si tú te vas a comprar a la distribuidora de gas, pues no le vas a decir, señora, véndame un GLP, ¿no? Pero el término químico, o sea, como estamos viendo esta asignatura, pues se llama GLP, gas licuado de petróleo, que es el gas doméstico. El aire que respiramos, ¿no es cierto? Es un gas, ¿no es cierto? El anhídrido carbónico o dióxido de carbono, ¿sí? Dióxido de carbono, metano, amoníaco, etcétera, ¿no es cierto? Ya. ¿Han escuchado del amoníaco ustedes? ¿Saben cómo es el gas amoníaco, tal vez? El gas amoníaco, la- las chicas, ¿no? Hablemos de la temporada que podíamos salir. No sé si alguna de ustedes tiene su cabello, van a tinturarse el cabello, ya, cuando les hacen la tinturación del cabello, cuando se hacen ¿cómo se llama? Los churitos, cuando se hacen lacio, las chicas. Supongamos que tienes el cabello liso, completamente liso, ¿no es cierto?
y quieres que se te haga así ondulaciones, ¿ya? Entonces ahí les aplican un producto químico. Ahí les ponen amoníaco, ¿sí? No sé si alguna de las chicas de ustedes, bueno, como no las he visto, no he tenido el gusto de conocerlas personalmente, ya. Si alguna de ustedes alguna vez se ha hecho esos procedimientos en el salón de belleza, ahí uno de esos compuestos es el amoníaco. Entonces segrega un olor característico, ¿verdad? Es un gas el amoníaco, sino que el amoníaco está en este caso, hablemos de este ejemplo, en este caso el famoso amoníaco, este amoníaco está en forma líquida, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Si fuese el caso, repito, ustedes van a decir, claro, es que de un gas le estás pasando a la forma líquida, claro. Entonces, eso es lo que radica en los estados de la materia. ¿Cómo de gaseoso me paso a líquido, de verdad? ¿Cómo se llama el paso de gaseoso a líquido? ¿Alguien de ustedes nos puede recordar cómo se llama el paso del estado gaseoso al estado líquido? Cuando las nubes, por ejemplo, se sobresaturan y llueve, ahí el vapor de agua se transforma otra vez en líquido, ¿no es cierto? Eh, no sé si nos puedes ayudar, Jennifer o Michelle. Condensación, creo que se llama. ¿Perdón? Condensación. Exacto, genial. Bien, Emilio nos había colaborado, ya, genial. Sí, me voy a regresar otra vez a la página. Sí, este estado se llama la famosa condensación. Correcto, condensación. La condensación, sí, la condensación es del paso del estado gaseoso al estado líquido. Pero para que se dé la condensación no se puede dar, o sea, así de la nada, ¿verdad? Para que se dé la condensación existen ciertos factores. Hay ciertos factores externos que deben darse para que se produzca esto, ¿sí? Entre estos factores, entre estos factores tenemos, por ejemplo, necesitamos una variación de temperatura, ¿sí? Tiene que haber un descenso de temperatura. También tiene que haber un aumento, voy a ponerle así una flechita para arriba, tiene que haber un aumento de presión, ya. Descenso de temperatura y de la presión atmosférica, bueno, esos son factores naturales que existen, fenómenos que se dan en la naturaleza, por eso llueve. O sea, las nubes que están en el aire, forma de gas, por factores externos de presión y de temperatura, llueve, ¿sí? Pero normalmente en el campo de la química se puede hacer esto de manera experimental, entonces es de una manera que nosotros podemos estas sustancias que yo las estoy aquí subrayando, por ejemplo, el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco, pasarles a la fase líquida, a la fase acuosa, podríamos decir. ¿De acuerdo? En el ejemplo que indicaba anteriormente, ¿se acuerdan cuando les puse el cilindro de gas? Ya, déjenme ver si recuerdo por acá. Por acá le tengo la imagen. Ya, un ratito les dejé de compartir. ¿Se acuerdan la pregunta número 7 del taller cuando hablábamos del gas doméstico? Sí, muchos de ustedes decían, pero profe, ¿cómo es posible que el gas licuado de petróleo, ¿no es cierto? Me preguntaban mucho, el gas, ¿por qué está en forma líquida? ¿Sí? Si se supone que el nombre mismo lo dice, gas licuado de petróleo, es un gas, está en forma gaseosa. Déjenme buscarle por aquí, tenía esa imagen de un cilindro de gas, la estoy ahorita buscando en mis archivos, no la tengo, ya. Mm,
Listo, ya la encontré. Aquí está. Correcto. Bien, les voy a compartir. Mire, el cilindro de gas o el gas doméstico, ¿sí? Voy a hacer referencia a que un pequeño gráfico para entendimiento. Estoy como dibujándole, ¿ya? Miren, este es el cilindro de gas más o menos, ¿no es cierto? Ya. Aquí tenemos el famoso gas licuado de petróleo, o como ustedes le conocen, el gas doméstico, ¿sí? Ya. Entonces, en esta parte de aquí, eh, normalmente se encuentra en estado líquido, ¿no es cierto? Aquí está en estado líquido. No sé si ustedes han cargado alguna vez un cilindro, son un poco pesados, ¿no es cierto? Ya. Pero han visto que en el interior se mueve. Entonces, está en forma líquida, ¿sí? Mire, para obtener, como muestro aquí, para obtener líquido, tienes que, le bajan a temperaturas, hay bajones de temperatura, mira, a menos 0,5 grados, o sea, menos de 1 grado centígrado. Y mira la temperatura del propano, al propano, en cambio, le bajan eh, a menos 42 grados. Entonces, mira, son bajones de temperatura, ¿sí? Son bajas de temperatura estas de aquí, ¿sí? Son temperaturas bajas y mira las presiones, presiones mayores de 2 atmósferas y para el propano son presiones, ¿sí? Estamos aplicando aquí altas presiones. Entonces, solo de esa manera se logran pasar a la fase líquida, ¿sí? Se logran pasar a la fase líquida. Claro, en cambio, cuando tú le abres de este de aquí, ¿no es cierto? Cuando tú le abres de este por medio de la válvula, ¿qué pasa si le abres por medio de la válvula? Cuando tú le abres por medio de la válvula, liberas la presión y como ya no existe presión, pues lógicamente sale, ahí sale en forma de gas. O sea, sale o nuevamente se escapa, regresa a la forma de gas. Sale en forma gaseosa, ¿sí? Y tiene un olor característico, ¿no es cierto? El gas. Ya. De acuerdo, chicos. Entonces sí está comprendido. Esto es eso es lo que explicábamos en la pregunta 7. Entonces, más así es como se dan estos cambios de estado, es decir, pasarse del estado gaseoso, se pasa al estado líquido, o de líquido se pasa a gaseoso, ya. Todo es jugar con las temperaturas y con la presión, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna consulta. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? ¿Todo está claro? Ya. Voy a continuar. Bien, voy a compartir nuevamente la imagen y en un ratito vamos a compartir la imagen, muchachos. Bien. Un momento, algo ocurrió aquí con el archivo. Listo, ya está. Les cuento que está un poquito lento, ya voy a ver si le apago un poco la cámara, por eso hacer que se me sabe a veces como volver un poquito lento este programa. Ya. Bien, miren, ese es el pizarrón que normalmente si estuviéramos en clases presenciales, estaría yo ahí borrándole. Ya. Entonces, en nuestra pizarra, miren, vamos a continuar. Eh, Vamos a entender que muchas veces las sustancias se encuentran en forma de mezclas. Pero, ¿qué es una mezcla?
Una mezcla, a ver, voy a preguntarle, a ver, Yasmín, no sé si no, Yasmín, Michelle, no sé, ¿qué es para ustedes una mezcla? ¿Qué entienden por mezcla? Una vez han de haber mezclado, ¿no es cierto? Cuando en tu casa preparas un alimento, no sé, realizas un jugo. ¿Qué es una mezcla, Yasmín o Michelle? A ver, de las dos compañeras todavía no nos han colaborado con sus aportes. A ver, bueno, Michelle. No sé si le puedes abrir el micrófono, es que ahorita está ocupada la imagen. A ver, voy a ver. Michelle nos dice donde hay más de dos sustancias. Ya, genial. Listo. Mezcla de dos o más sustancias. Es correcto, ¿no? Entonces nos dice mezcla. Sí, unión de dos o más sustancias. Eso. Dos o más sustancias, ¿no es cierto? Entonces, las mezclas. eh, Voy a compartir una imagen. Miren, acá tengo. Bien. Ahorita he colgado una imagen, mira. La leche, por ejemplo, es una mezcla, ¿sí? ¿Por qué es una mezcla la leche? La leche es una mezcla, está formada por el 87% es agua, ¿sí? Por eso es líquido, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que el 13% restante, ese 13% restante, está constituido por todo esto de aquí, por lactosa, grasa, proteínas. Pero en sí todo esto, la leche no es más que una mezcla. Es una mezcla, ¿no es cierto? Es una mezcla de algunas sustancias, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir que es una sustancia pura, ¿sí? Otro ejemplo de mezcla, por ejemplo, otro ejemplo de mezcla, estábamos explicando anteriormente, es el vino, ¿sí? El vino. El vino, ¿será una sustancia pura o será una mezcla? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Es una Emilio, mezcla? pura. ¿Perdón? Una sustancia pura. Ya. Una Carlos mezcla. nos dijo. ¿Nos puedes repetir, Emilio? Ahorita estás con el micrófono, dale. Una, una mezcla. Ya, ¿por qué será una mezcla, Emilio? ¿Por qué crees que sea? Porque las uvas tienen o sea, a lo que le aplastan queda esa sustancia de las uvas, no sé, queda el juguito de las uvas. Y después de eso le mezclan con, no sé, me supongo con algo más de, alguna otra sustancia. Ya, las uvas sí, genial. Las uvas tienen componentes. ¿Cuáles son estos componentes que tienen? Las uvas tienen azúcares, ¿no es cierto? Azúcares o carbohidratos, ¿ya? ¿Qué más tienen las uvas? Las uvas también tienen ácidos, ciertas sustancias ácidas, ¿no es cierto? Las uvas tienen sustancias ácidas. ¿Cuáles son estas sustancias ácidas? Estas sustancias ácidas son, por ejemplo, ahí tenemos el ácido málico, ¿ya? El ácido málico, ácido málico, ácido tartárico, ácido cítrico, entre otros, ¿ya? También tiene el famoso ácido cítrico. Sí saben, el ácido cítrico es el sabor que tiene el limoncito, ¿no es cierto? Sí, un poco agrio. Ese es el famoso ácido cítrico. Ácido tartárico, entre otros, ¿ya? Pongámosle aquí, etcétera, otros. Y muchas otras sustancias, ¿sí? Ya. Entonces, si tiene más de, como nos compartió la compañera Michelle, si tiene más de dos sustancias,
ya es una mezcla. Entonces, mira, aquí tiene una, aquí tiene dos, aquí tiene tres, ¿sí? Y como pongo etcétera, quiere decir que tiene más de dos sustancias. Por lo tanto, es una mezcla el vino, ¿ya? Por eso el vino, ustedes cuando lo perciben, ¿sí? Cuando ustedes perciben el vino, ¿han percibido, por cierto, vino alguno de ustedes? ¿Se han percibido? Sí. Sí. ¿Qué aromas les recuerda cuando perciben el vino? El vino tiene aromas frutales, tiene aromas, Dependiendo del vino, por ejemplo, dulce tal vez en ocasiones. ya, genial. Muy bien, Emilio, sí. Mira, tiene aromas dependiendo si es un vino tinto, por ejemplo, va a tener aromas a frutas, aromas así a tabaco, a cuero, ¿ya? Bueno, yo en el cuarto nivel de gastronomía doy esta asignatura, vinos, ¿ya? Esperemos que si las cosas continúan bien, nos podamos ver. Mira, ahí estos aldehídos, hay unos compuestos que se llaman aldehídos, ésteres. Esos son los que proporcionan estos aromas, ¿ya? Aromas. Entonces, el vino sí es básicamente una mezcla de muchos componentes. Entonces, no es una sustancia pura. ¿De acuerdo? Entonces, viene al concepto que nos estaba diciendo Michelle, mezcla, unión de más de dos sustancias. Entonces, el vino tiene muchísimas sustancias, tiene más de 20 sustancias conocidas, ¿sí? Por eso es tan característico el vino. Listo, muchachos, ¿sí está entendido entonces qué es? Me voy a regresar ahorita ya. ¿Sí está entendido qué Ingeniero, es una mezcla? Coméntame. y el trago adulterado, creo que se le llama, el trago puro que se le hace de la caña dulce, ¿de qué es? Ya, el, las puntas que llamamos ya. Bueno, el adulterado es como su nombre dice, adulterado, o sea, es un producto que está con otros componentes que no son propios y esto puede ser peligroso, nocivo para la salud, ¿ya? Normalmente el alcohol es la destilación. Ahorita vamos a hablar sobre los métodos de separación y ahí te va a quedar un poco más la idea, porque justamente voy a hablar sobre la destilación. Pero para seguir respondiendo tu pregunta, mira, el alcohol se obtiene de azúcares, ¿ya? Como vimos en los cambios físicos, ¿se acuerdan que les hice una pregunta? Los azúcares se descomponen y producen etanol. Voy ahorita a compartirles la imagen, verás. Permíteme solo un momento regresarme acá. Ahora me voy un ratito a mi escritorio. Justo a esa parte nos íbamos. Ahorita le estoy buscando el documento. Es el que vimos la clase anterior, ¿se acuerdan cuando decíamos que el alcohol, ¿cómo se obtiene el alcohol? Entonces el alcohol se obtiene de carbohidratos. ¿Cuáles carbohidratos? Ya. Ahorita les voy a compartir eso para responder a nuestro querido compañero la pregunta. Ya. Sí, mire, aquí, en este caso, miren, podemos ver ven ustedes esta fórmula, ¿no es cierto? Ya. Entonces, lo que yo tengo aquí es azúcares. En este caso, el azúcar es la glucosa, ya, pero a fin de cuentas son azúcares. Los azúcares se transforman. ¿Por qué se transforman? Por medio de la fermentación. Y aquí es donde intervienen nuestros amigos, los microorganismos, ¿ya? En este caso, los microorganismos son las levaduras. Ellos son los que ayudan a generar. Y por medio de la fermentación, aquí tenemos, mira, aquí tenemos el famoso etanol o el alcohol que, como le conocen ustedes, el alcohol etílico, el etanol, ¿ya? Entonces eso era un cambio químico, ¿no es cierto? Yo de etanol ya no me puedo regresar a azúcar, es una sustancia nueva. Así se obtiene el etanol, ¿sí? El alcohol, que ya, pues tú me estabas preguntando sobre el alcohol etílico, las puntas, ¿no es cierto? Ya. Sino que para llegar a tener las puntas, tú sabes que más o menos la concentración de las puntas más o menos es del 60 a un,
A veces llega al 70%, depende de cuántas veces le logren destilar. Es la concentración de alcohol que podemos tener. Ya, le pongo concentración alcohol, abreviado ahí, ya. ¿Sí? Entonces, como yo les indicaba antes, eh, vamos a hablar justamente de esto, ahorita que tocó la pregunta el compañero. Mira, yo les estaba preguntando la clase anterior, por ejemplo, cuando tenemos agua o cuando vamos a formar el alcohol, tenemos una mezcla. Si vamos a nosotros, tenemos una mezcla ahí, una mezcla. En esta mezcla está constituida por algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos, por un lado, tendremos agua, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos tener nosotros como elementos? También sí, vamos a tener trazas. Al decir trazas me refiero a cantidades bajas de azúcares. ¿No ves que no todo el azúcar se transforma en alcohol? No es que todito el azúcar logra transformarse en alcohol, hay unas partes que quedan. Y también nos van a quedar un poco de aldehídos, que son otros compuestos. También nos va a quedar, lógicamente, todo lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Etanol. En otras palabras, acostúmbrense de hoy en adelante, el etanol es el alcohol, ¿ya? El etílico, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, como digo que es una mezcla que tiene ¿cuántas sustancias? Mira, ¿cuántas sustancias tenemos? Tenemos una, dos, tres, cuatro sustancias. También existen otros componentes que aún no estoy nombrando, pero para que entendamos la explicación. Si es que yo quisiera separar, en este caso, ¿yo qué es lo único que quiero obtener? Etanol, ¿no es cierto? Yo lo único que quiero es este etanol, yo quiero este de aquí, separar, ¿no es cierto? Separarlo. ¿Ya? ¿Creen ustedes que se pueda separarle? ¿Creen que se pueda separarle al alcohol? ¿O no se podrá porque ya es una mezcla y ahí queda tal como está Se le tal como podría está separar. ya, Emilio nos comparte, se podría separar. Ya, Eh, sí, se pueden separar las mezclas. ¿Cómo creen ustedes que se pueda separar este tipo de mezclas? Porque recuerden que ahorita vamos a ver métodos de separación de mezclas, ¿ya? ¿Cómo se podrá separar esa mezcla? Hablemos de, permíteme un segundo. Bien, miren, como ayer les explicaba no me acuerdo si era en la clase de seguridad alimentaria, aquí tengo alcohol, mira, ¿sí? Ya. Para lograr obtener alcohol, así esto es solo alcohol, o sea, aquí, este sí es una sustancia pura, aquí no tengo agua, aquí no tengo cetonas, aquí no tengo azúcares, es 100%, bueno, casi 100% alcohol. La verdad tiene este 90% de alcohol, ya. ¿Cómo lograríamos separar y tener una sustancia en este caso pura, solo alcohol? Vamos ahorita a ver cómo se separan las sustancias. ¿Alguno de ustedes me puede aportar, obviamente, antes de yo proceder a indicar los métodos de separación? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? No sé si nos puede compartir alguna forma de separación, cómo es que separan a nivel industrial o a nivel artesanal. Podría ser pasándola de líquido gaseoso. Exacto, líquido a gaseoso. Bueno, sí, en el ejemplo que hablábamos, ¿se acuerdan del perfume? Que yo decía, vamos a asumir que esto que tengo aquí es perfume, ¿ya? Y ¿yo qué pasaba? Yo quitaba la envoltura, ¿no es cierto? Yo le quitaba la tapa y si le dejaba abierto unas horas, ¿qué pasaba? Se evapora, ¿no es cierto? Salen unas capas. Ya. Entonces, eh, es lo que me preguntaba el compañero Villagómez, ¿qué era volatilización? Decía yo que el alcohol es más volátil que el agua. Entonces, ahí vamos a aprovechar ese principio químico. Como es más volátil, yo voy a poder separar a las dos sustancias, ¿sí? Entonces, les voy a compartir una imagen. Mira. Vamos a entender uno de los procesos. Ya. Vamos por aquí. Un ratito le voy a desactivar mi cámara y nos vamos a ingresar
Me voy a ingresar para que no se pese no pese mucho, porque ustedes saben cómo sucedió la otra clase, sabe como que tener tendencia a colgarse. Entonces, vamos a ver ahorita métodos de separación, ¿sí? Métodos de separación de mezclas. Métodos de separación de mezclas. Ya. Ya. Entonces, en estos métodos de separación de mezclas, nosotros primero tenemos que entender, en este caso voy a separar dos líquidos, ¿no es cierto? Es decir, líquido 1 de un líquido 2. Sí, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los líquidos que yo voy a separar? Yo voy a separar o voy a extraer alcohol, ¿no es cierto? La voy a separar del agua. Recordemos, repito, están estas dos sustancias mezcladas, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es separar, ¿no es cierto? ¿Qué voy a separar? Alcohol de agua, ¿ya? Entonces, ¿cómo separamos el alcohol de agua? ¿Ya? Listo, les voy a compartir una imagen a continuación. Listo. Bien. A ver, les voy a compartir. Vamos a entender ahorita. Listo. Bien. Uno de los métodos para separar dos líquidos se llama destilación. Ya aquí tenemos el concepto, la destilación, la famosa destilación. ¿Ya? ¿Qué es la destilación? La destilación sirve para separar dos líquidos por diferencia de temperatura. Por ejemplo, en este caso, el agua y el etanol, ¿ya? O el alcohol, vamos a separar. ¿Cómo es que se logra separar? El agua tiene un punto de ebullición generalmente de 100 grados centígrados, ¿sí? Sabemos que el agua hierve a los 100 grados centígrados. Pero el etanol, mira, el etanol, en cambio, a los 78,37, o sea, más o menos a los 79 grados, más o menos, ya, en condiciones normales. Lo que por esta razón es que el etanol, como expliqué en la anterior clase, es más volátil. ¿Ya? ¿Qué era volatilidad? ¿Se acuerdan que era el concepto de que una sustancia volátil? ¿Qué era volátil? ¿Recuerdan qué era el concepto de volatilidad? Volatilidad es la facilidad que tiene, ¿no es cierto? ¿Cuál tiene la facilidad de una sustancia, ¿no es cierto? De un cuerpo, de una sustancia para evaporarse. ¿Ya? Esto era volatilidad, ¿sí? La facilidad que tiene una sustancia para evaporarse. Entonces, voy a regresar. Ahí está el concepto de destilación, ¿ya? Separación de dos líquidos, ¿no? Pueden ustedes tomar apuntes en sus cuadernos, como les dije, siempre traerán unos cuadernitos, ¿ya? Porque cuando ya les tome la prueba, ustedes saben, tienen que tener clarísimo estos conceptos. Volatilidad, qué es destilación, todo lo que estoy explicando en las clases, ¿sí? Ya, entonces ahí tomarán apuntes en sus cuadernitos. Volatilidad, ya expliqué en la anterior clase, el compañero Carlos Villagómez, ¿se acuerdan que me preguntó? Ya, entonces ahí yo le respondí, ya en el taller que hicimos la corrección, expliqué esta parte. Bien, me voy rápidamente, ahorita les voy a dejar de compartir,
voy a explicar el proceso de destilación. ¿Cómo se hace la separación? Así, el profe, pero ¿cómo separo dos sustancias líquidas? Sí. A ver, ahorita me voy a desaparecer un instante y les voy a compartir la siguiente imagen. Ya. Ya. Ahí ustedes están apreciando la pizarra digital que estábamos viendo antes. Miren, ahí tenemos un equipo de destilación, ¿sí? Ya. Como digo que voy a separar dos mezclas, sí, vamos a separar. Vamos ahorita nosotros a separar mezclas. ¿Qué mezclas voy a separar? Dos líquidos, porque recuerden que el alcohol y el agua son líquidos. Entonces, ¿cómo es lo que procedemos a separar? Aquí está mezclado, dice etanol y agua. Tenemos la mezcla, ¿sí? También hay otras sustancias, ¿no? Como les expliqué, aldehídos, un poco de azúcares, ¿ya? Por medio del calor, aquí podemos ver que hay calor, ¿sí? Aquí hay calor, en esta parte de aquí. Entonces, lógicamente, como dije que el punto de ebullición del etanol, ¿sí? Es más bajo. ¿Cuánto es el punto de ebullición del etanol? El punto de ebullición del etanol. El etanol apenas a los 78 grados centígrados. Aunque en la vida práctica les diré que el agua no hierve a 100 grados, ¿sí? El agua hierve aquí, bueno, aquí en la sierra, aquí en Ibarra, hierve a los 92 grados o a los 90 grados. Por lo tanto, yo podría decir que el etanol no va a hervir necesariamente a los 78 grados, es un dato universal. Experimentalmente es posible que los 70, también un poco más bajo, ahí va a hervir. Mientras que el agua, ¿a cuánto hierve, muchachos? Entonces el agua, estoy diciendo que el agua, en cambio, hierve a los 92 grados. ¿Sí? Cuando hacemos los experimentos de química ahí en el instituto, ahí les demuestro, y no hierve a 100 grados, como nos muestra la teoría ya. Entonces, este de aquí es más volátil, ¿no es cierto? El etanol es más volátil. Como es más volátil, por aquí, por esta parte de aquí, voy a hacerle con en esta parte de aquí, va a salir en forma de gas, por aquí sale en forma de gas, ¿ya? Aquí sale en forma de gas. Entonces, lo que sucede es que aquí donde está el refrigerante, aquí hay condiciones, lo que les explicaba, ¿no? Aquí hay condiciones de frío. Hay condiciones de frío. Y como hay frío, hay un bajón de temperatura, ¿no es cierto? Un bajón de temperatura y también un bajón de presión. Frío y presión, si bajamos las condiciones, entonces aquí se va a dar el proceso de condensación. Y si se da la condensación, ¿qué era la condensación? El paso de gas a líquido. Entonces, finalmente, después de este proceso, nosotros tenemos que se vuelve líquido y separamos el etanol. Y aquí tenemos etanol, o lo que les conocen como destilado. Dice, ahí ya está destilado el alcohol, ¿sí? Y has logrado separar, ¿qué? Dos sustancias. Has logrado separar etanol de agua, ¿sí? Entonces, en este caso, yo al etanol lo he separado por acá, ¿ya? ¿De acuerdo? Es la única forma, es uno de los métodos de separación de sustancias, ¿sí? Este método se llama la famosa destilación. Muchos de ustedes parece que les gusta bastante preguntar sobre alcoholes, ¿no? Que me preguntan, entonces. Es la famosa destilación, ya ese es el método, ¿sí? El método se llama destilación. Ese es uno de todos los métodos, uno de los métodos de separación de sustancias, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a ver otro método de separación de sustancias, ¿sí?
Entonces, repito, tomarán apuntes, ya voy a quitar la imagen. Solo deben ustedes tomar las ideas puntuales, por ejemplo, destilación. ¿Para qué es? Separar lo que expliqué aquí. Aquí está la base de la explicación, mire. Sirve para separar un líquido 1 de un líquido 2. ¿Cómo? Por medio de la destilación. ¿Sí? ¿Qué separé en este caso? Separé. Yo tenía así originalmente, ¿no es cierto? Yo tenía originalmente alcohol y agua. ¿Cómo les separo? Por la destilación, ¿qué es lo que hago con la destilación? Los logro separar, ¿cierto? Yo les separo, mira, lo pongo por acá, le pongo aquí, y separo, ¿de acuerdo? ¿Está entendido? Ese es un método para separar sustancias. Pero en este caso, ¿qué separé? Solo para, repito, sustancias en estado líquido. Listo. Voy ahora a explicar un segundo método de separación de mezclas, ¿ya? Qué chévere este borrador. Bueno, lo bueno de este pizarrón es que puedo de una desaparecer y no tengo que estar borrando manualmente. Voy con otro método de separación. Pongamos método 2 de separación. En este caso, hablemos de que yo tuviera una sustancia sólida. O sea, cuando tengo un sólido y otro sólido, pongamos ya, otro sólido. Si no, yo puedo poner mejor sólido 1 versus sólido 2. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo dos sustancias sólidas, repito, esto es diferente a lo anterior. Lo anterior era separación de líquidos. Ahora yo voy a separar dos sustancias sólidas, ¿sí? ¿Cuándo utilizo la separación? ¿En qué tipo de mezclas hay dos sólidos? Por ejemplo, en la repostería, ¿sí? Cuando yo quiero separar, yo quiero separar en este caso, hablemos de qué tipo de mezcla. Vamos a tener harina, ¿no es cierto? Cuando ustedes en repostería vean elaboración de pasteles, postres, entonces, bueno, yo debo separar harina de otras sustancias, ¿no es cierto? En la industria alimentaria, cuando fabrican harinas, la harina ustedes saben que tiene, ¿qué componentes tiene? Por ejemplo, ahí vemos que tiene germen, ¿no es cierto? El germen de trigo, o lo que ustedes conocen como el afrecho, ¿no es cierto? Ya, hecho. Sí, entonces la harina tamizada, se dan cuenta que la harina, cuando ustedes la obtienen, es de colorcito, es blanquecina, ¿no es cierto? Es blanquecina. Normalmente esa es ya la harina, podríamos decir la refinada, pero este proceso de refinamiento básicamente se ha dado ¿por qué? Se ha dado por separación, separación en este caso, de otros componentes. Separación de mezclas. ¿Cómo se lo ha hecho? Este método se llama la famosa tamización. ¿Ya? Entonces, la tamización pues para yo separar un sólido de otro sólido, utilizo la tamización. Listo. ¿Cómo realizo, por ejemplo? Pongamos, les voy a poner una imagen, ¿ya? Me voy a buscar una imagen por acá. Y me van ustedes a entender mejor. Ahorita estoy buscándole, mira, una imagen. ¿Ya? Mira, esta imagen, muy claro, ¿no es cierto? Tamización, mire. O sea, no hay que confundirnos filtro o cernir. Ustedes manualmente dicen colador y es el instrumento que permite separar, ¿sí? Filtración, ya vamos a ver que es un método diferente. Ahorita me pueden estar diciendo, profe, o sea que filtración no es lo mismo que tamización. Pues digo, no. Mira, la tamización es eso, es para separar dos sólidos, dos sustancias sólidas.
¿De acuerdo? Ya. Entonces ustedes, por ejemplo, en repostería, repito, cuando ustedes, por ejemplo, ven esta imagen acá, ya. Entonces aquí yo logro separar, miren, ven aquí que en la parte de arriba se quedan eh, sustancias, aquí se quedan grumos, ¿no es cierto? Grumos son, o sea, granos, la granulometría viene aquí. O sea, es el tamaño del polvo, de la harina, son más grandes. Entonces, debajo se recogen eh, la harina cernida, ¿sí? Más fina. Entonces, en los procesos de repostería es súper importante esto porque permite la aireación, permite que no se formen grumos si es que ustedes llegan a elaborar pasteles, ¿no es cierto? En el aspecto culinario, tamizar es cernir, sinónimo de cernir. Con esto yo puedo separar sólidos, por ejemplo, cacao en polvo, azúcar impalpable, ¿sí? El azúcar glass que conoce. ¿No ven que se aglutinan, se forman bolitas? Entonces nosotros necesitamos separarlos, ¿sí? Separarlos para que la receta, o sea, nos salga bien. O sea, en otras palabras, nosotros estamos obteniendo sólidos más finos, ¿sí? Entonces en esta estoy obteniendo un sólido más fino al yo cernir. ¿De acuerdo? ¿Entendido, chicos? ¿Sí? Entonces, la tamización me sirve para obtener sustancias, destacar sustancias sólidas más finas, más delgadas. Por eso hablo de la granulometría, ¿sí? Son unos granitos más finos. Listo. ¿Está entendido, chicos? Este es un segundo método de separación de mezclas, la tamización, ¿sí? Sólido 1, cuando tú separas, repito, dos sólidos. Un sólido con otro sólido. Notan que no estoy separando un líquido de un sólido. Ya, voy a llamar con las abreviaturas L, que es líquido, y S, que es sólido, ¿sí? Notan que no estoy todavía separando sólidos con líquidos. Ahorita únicamente he separado un sólido de otro sólido. ¿Y qué más utilizamos anteriormente? También separé un líquido de otro líquido. Eso era la destilación, ¿no es cierto? Entonces ya hemos visto dos métodos de separación ahorita, ¿sí? Entonces, el método 1 que vimos, método 1 era la destilación. Bien, hemos visto dos métodos. Sólido, cuando separamos sustancias sólidas se llama tamización y cuando separamos líquidos de otros líquidos se llama destilación. Entonces, hasta ahí entendido, muchachos, ¿sí? ¿Entendido? Ahorita voy a dejarle de compartir esa imagen. Anótenla en sus apuntes, por favor. Listo, me voy a regresar a la imagen de acá. Listo. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? He explicado ahorita dos métodos de separación. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Está entendido? Jennifer, Michelle, ¿sí está entendido? Su lady. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Verán, de aquí les voy a hacer, ustedes van a hacer una práctica, como les expliqué. Tienen que tener súper claro estos conceptos. ¿Entendido? Sí, está entendido. Por ejemplo, a ver, vamos a preguntarles. Voy a preguntarles puntualmente. Ariana, por ejemplo, ya, la señorita Ariana. Si yo quisiera separar una sustancia, un líquido, de otro líquido, ¿qué método de separación me sugerirías hacer o con qué método se puede hacer?
No sé si nos puedes contestar, estimada Ariana. ¿No? Ariana, Sería destilación. ya, destilación, correcto. Eh, Vamos, te voy a preguntar a Michelle, ¿verdad? Michelle, no, te pregunto. Por ejemplo, si yo tengo cacao en polvo, yo tengo maicena, ¿ya? Y vas a elaborar algún producto de repostería. ¿Con qué método le separarías tú? Tienes, imagina, tienes cacao en polvo, tienes maicena y también tienes harina y los tres están mezclados ahí. ¿Cómo podrías tú separar a estas tres sustancias sólidas? ¿Cuál método utilizarías? Michelle, sí, La Michelle. tamización. Es- La tamización. sí, correcto, correcto, Michelle. Tamización, ¿no es cierto? Ya. Entonces, sí está entendido los métodos, ¿verdad? Muy sencillo. Eh, Voy a ver el tercer método, que es la filtración. Voy ahorita a diferenciarles eh, cuál es la diferencia entre tamización y filtración, ¿no es cierto? Porque muchos en sus casas van a decir, profe, pero yo tenía entendido que filtrar es lo mismo que tamizar, ¿no es cierto? Sí. Voy ahorita a indicarles cuál es esa diferencia entre filtración y tamización. Permítame igual compartir una imagen por acá. Ya, aquí está, perfecto. Nuevamente me voy al pizarrón, me voy a la pizarra, nuestra famosa pizarra digital, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, no se quiere borrar. Ya. Toca borrarle por partes. Ya, listo. Ya. Esta es la diferencia entre tamizar y filtrar, mire. En este caso, este es el tercer método. Podríamos ponerle método 3, ¿ya? Método 3 es la filtración. Notan que no es lo mismo filtrar que tamizar. En este caso, en la elaboración de un jugo, en este caso yo estoy separando, ¿no es cierto? Es para separar una sustancia líquida de una sustancia sólida, ¿sí? Entonces, si es que yo voy a separar una sustancia líquida de una sustancia sólida, utilizo la famosa filtración. Entonces ven que no es lo mismo que la tamización. Otra imagen, mira, voy a compartir otra imagen. Ejemplo, si es que yo hago el famoso, ¿han hecho café ustedes, el café, o han probado el famoso café expreso? Ese café concentradito. Pues, para elaborar ese café, por ejemplo, el método que se utiliza, pues, es filtración. No es tamización, ni otra cosa, es filtración, ¿sí? Por acá comparto otra imagen, mire. Entonces, por ejemplo, para obtener el café concentrado, bueno, normalmente en las cafeterías se llama el famoso café expreso. Ya. ¿Probado ustedes alguna vez el café expreso? Es más concentrado, o sea, es diferente al café soluble, al café liofilizado. El café expreso se utiliza un colador. Entonces, este es el método de filtración. Repito, permite separar qué. En este caso, una sustancia líquida de una sustancia sólida. Entonces, yo podría abreviarle como el método 3 como que sería para separar líquido, cuando tú separas un líquido de un sólido.
L significa líquido, S sólido. ¿De acuerdo? Ya, hemos visto tres métodos de separación, miren, tres métodos de separación de sustancias. ¿Está entendido? Sí, voy ahorita a dejarles de compartir esta imagen, pero la hayan copiado ustedes en su cuaderno. Hasta aquí hemos visto tres métodos. Ya. ¿Está entendido, chicos? Sí. ¿Está entendido? Ya hemos visto tres métodos de separación de sustancias. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Bueno, la práctica de química que les voy a mandar a realizar, ya les expliqué de antemano la anterior clase un poquito, ¿sí? Ya. ¿En qué consistía la parte? Voy ahorita a usar sí, me voy al pizarrón digital, miren. Voy a indicarles de qué consiste la práctica que ustedes van a realizar, ¿sí? Ahorita les he compartido una imagen, ya. Esta imagen es la que estábamos explicando los tres métodos, ¿sí? Listo. Entonces, como resumen, podríamos que en este caso nosotros hemos visto, vamos a poner rápidamente el resumen de la clase. Resumen de la clase. Nosotros hemos visto métodos de separación de mezclas, ¿ya? ¿Cuáles son estos métodos que nosotros podemos encontrar? Tenemos, en este caso, para separar, tenemos la tamización, ¿sí? ¿Para qué servía la tamización? Esta permite separar un sólido, ese recordemos con una abreviatura que es sólido, de otro sólido, ¿no es cierto? Pongámosle sólido 2 y pongámosle S1, sólido 1, ¿ya? También vimos la destilación. La destilación, ¿qué me permite separar? Líquido 1 de un líquido 2. ¿Ya? En abreviaturas, repito, L1, L2 va a significar líquido 2. Y un tercer método que hemos visto es la filtración. Permite separar la filtración. En este caso voy a separar un sólido de un líquido. Hasta aquí está entendido, chicos. Esos son los tres métodos que hemos visto, ¿sí? Hay un cuarto método. Hay un cuarto método que se llama la evaporación. Ese es el que ustedes van a realizar en sus casas, ¿ya? ¿Qué permitirá separar la evaporación? En este caso, ustedes van a separar un sólido de un líquido, ¿ya? Ahorita ustedes van a experimentar en sus casas. Ahorita voy a repetir, ¿verdad? En esta práctica yo ya expliqué en la última clase. Práctica experimental en su casa. Recuerden que aquí en esta práctica yo lo que necesito es que me muestren fotos, que es medio de verificación, que han realizado la práctica. La práctica experimental que ustedes van a hacer, van a ustedes a separar sustancias, ¿sí? Es método de separación de mezclas por el método de evaporación, ¿ya? Esta es la práctica experimental que ustedes van a realizar en sus casas. La separación de mezclas por el método de evaporación. ¿Qué van a mezclar ustedes? Ustedes van a mezclar agua y sal. Nosotros nos damos cuenta, en este caso,
El agua, pues, es líquido, ¿no es cierto? Y la sal es una sustancia sólida, ¿sí? Entonces ustedes van a poder separar un sólido de un líquido. ¿Cómo lo van a separar? Ahorita voy a compartirles la práctica que realizamos, o sea, el anterior semestre con los estudiantes de primero, que ahorita ya están cursando segundo, ¿sí? Les voy a indicar rápidamente cómo pueden ustedes realizar la práctica. Verán, el formato ya les indiqué, ¿no es cierto? Está subido en la plataforma, ¿sí? Como ustedes vieron. Aquí está me voy un ratito a ingresar nomás para indicarles. No es complicada la práctica, de hecho es una práctica muy sencilla, entretenida. No les va a tomar más que unos 15 minutos la realización de la parte experimental. Bien, aquí está. Me voy un rato a compartirles. Aquí está el informe. Miren, rápidamente. Esperemos un momentito que se cargue ya. Vamos a ver que se carga. Ya debe estar cargado en sus pantallas. Recuerden que ustedes deben de poner un título, ¿no? Como ven ahí. Sino que, bueno, el logo está muy grande acá extendido. Ya. Hagan así un poco más pequeño. Ponen ustedes carrera. ¿Qué asignatura es? El tema. Este tema, no es, el tema se llama métodos. Bueno, entonces le van a cambiar. Aquí le van a poner separación de mezclas por evaporación, ¿no? Como les indiqué. Ponen su nombre. Semestre, escribieran la palabra primer semestre. Aquí solo le ha puesto 1. Entonces yo por esas cositas ya sé empezar a rebajar puntos. Por ejemplo, acá también docente. Bueno, me ha puesto mi Santiago Andrade, ya. También más me conocen como Santiago a veces, ya. Pero le puedes poner aquí ingeniero, licenciado, me he puesto como que fuera ya pana del chico, ya. Bueno, ya por esas cosas ya yo sé un poquito, ya les digo, reviso sus trabajos, ya les empiezo a bajar puntos. Después me preguntan, profe, ¿por qué tengo 7 en el trabajo si hice bien la práctica? Objetivo general, ya. Bueno, tienen que ustedes redactar, como les expliqué en la clase anterior, objetivos específicos, ¿sí? Marco teórico es lo que me preguntaban, ¿ya? Del marco teórico, ¿qué van a poner ustedes? Lo que muestra aquí, por ejemplo, ¿qué es la tamización, la filtración, la evaporación? Suficiente con los métodos que he indicado. En el Internet sí van a encontrar más métodos de separación, pero solo necesito que pongan el que están utilizando ustedes en su práctica, que es la evaporación. Ya, hablan un poquito del agua, de la sal, pero así rápidamente. Lo que me interesa es esto, miren, materiales utilizados deben de ustedes de colocar ¿qué? Bueno, como hicimos práctica nosotros, repito, en el instituto, usaron mandil, ¿no? Ya van a ver las fotos más adelante. Una vela, esto es importante, tendrán cuidado, ustedes van a trabajar con una vela, tengan los riesgos, no quemarse, traten de coger con un guante, con un trapito, porque van a ir directo al fuego, ya. Franela, maicena. Bueno, en la práctica que hicimos, usaron ellos maicena, les hice separar azúcar. Ya, ustedes solamente van a hacer el método de evaporación, tienen suerte. Procedimiento, tienen que describir paso a paso cómo hicieron. Miren, por ejemplo, aquí está. Para esta mezcla usaremos el método. Bueno, ustedes no hablen en forma infinitiva, ya les voy a explicar por qué. Nunca se pone usaremos, tienen que decir se utilizó el método de separación que se llama evaporación. Y miren, bueno, aquí me pone la teoría, que esto ya está en el marco teórico. Entonces, mire, se coloca agua y sal en un vaso, se procede a mezclarlas con una cuchara, lógicamente, se coloca al fuego. Esto ustedes deben describir paso a paso, es decir, paso 1, la mezcla. Paso 2, extraer la cucharita. Paso 3, llevarle al fuego. No así en forma resumida. Por eso es que a veces yo les sé rebajar en los informes, repito, harán bien el informe. Aquí ustedes pueden apreciar, miren, la práctica la hicimos, repito, en el instituto, en aquel entonces, bueno, fue hace unos meses atrás. Ahí están los compañeros con mandil, miren, ahí están con los coladores haciendo las mezclas, ahí están las fotos, miren, ¿sí? Aquí están las imágenes, si ustedes pueden apreciar, miren, aquí está la cuchara,
colocaron una vela debajo. En esta cucharadita está obviamente sal con agua mezclada. Entonces ustedes van a separar la sal del agua, ¿sí? Después de un tiempo van a ver que hierve. Repito, aquí hay que cogerle con un trapo la cucharita, como ven en la imagen. Mira ahí, ya está un poco más grande la imagen. No sé si ahí le pude hacer un poco más el zoom. Ya. Y ahí se va a poder recuperar la sal, ¿sí? Ponen las conclusiones del experimento y pondrán, mira lo que me pone aquí, biografía, ¿te das cuenta? Biografía es, o sea, cuando hablas de tu vida, de tus logros, de qué te ha pasado en tu vida personal, etcétera. Entonces hay, a veces, hay algunos errores que yo les digo, sí sé ser un poco minucioso y les reviso todito. ¿De acuerdo? Ya. ¿Está entendido, chicos? ¿Cómo deben hacer la práctica? ¿Sí? ¿Están entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque verán ya la práctica, ya tienen que presentarla hasta el día miércoles, me parece que tienen plazo. Ya les puse el plazo desde hace que empezamos la clase de química que tuvimos el día martes. Entonces, para el próximo martes es 21 de abril. Tienen plazo hasta el 22, les puse un día más. Miren, tienen más de 8 días que ya les mandé eh, va a correr más de 8 días del plazo, ¿sí? Este fin de semana desen un tiempito, realicen la práctica para que no estén haciendo al último día, después ya no alcanzan a enviarme el informe. ¿Alguna pregunta sobre la práctica, muchachos? ¿Algo que no esté claro? ¿Alguna inquietud de qué más deben de colocar en su informe? Es el primer informe que van a hacer, lógicamente. Ya les envié un formato. En la plataforma está el formato de cómo está estructurado paso a paso, qué debe ir en el informe, los pasos a seguir. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo comprendido entonces? Ya Emilio nos dice, perfecto, ya. Listo, un ratito. A ver, Ariana nos pregunta, ¿no? Solo hablamos de la evaporación, me pregunta Ariana. Ya, sí. Tienes que hablar de lo que es de evaporación nomás, solo evaporación, porque su práctica es de evaporación, sí, correcto. ¿Para qué van a poner toditos los demás métodos? Lo que puedes hablar al comienzo es qué es una mezcla, ¿no, Ariana? Puedes, o sea, lo que sí debes describirme en el marco teórico es mezcla. ¿Qué es una mezcla? Concepto de mezcla, lo que explicamos, ¿no? Separación de dos o más sustancias que están unidas, ya, para ser aisladas una a otra. Un concepto de mezclas. De ahí si te metes a hablar de lo que es de evaporación. También tienen que hablar de qué es la sal. ¿Qué es la sal? Cloruro de sodio. La sustancia sólida, cristalina, punto de ebullición, sí. También tienen que hablar del agua, un poquito consultan del agua, pero algo muy puntual, no me harán 3 hojas solo hablándome del agua, me hago entender. O sea, algo un poco breve, conciso. Listo, entonces, verán, ahorita permítame un segundo para ya terminar la clase. Eso sería todo, muchachos.